En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy, fiesta de la Cátedra de San Pedro, corresponde a Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hoy en este evangelio podemos presentar las interrogantes que el mismo Señor Jesús presenta a sus discípulos. Aunque recientemente hemos visto ese evangelio y hemos reflexionado sobre estos aspectos, aunque aquí tiene un matiz y una forma diferente. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Quizá me voy a escuchar un poquito chocante, es decir, que voy a mencionar algo que ya hemos dicho antes, pero que es necesario para los que no lo escucharon o no lo recuerdan. ¿Por qué a Jesús se le dice Hijo del Hombre o Hijo de Hombre, también como se menciona en Isaías? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué se le dice así? Dejamos ese cuestionamiento, que es interesante saberlo. ¿Por qué Isaías hacía esa referencia? Y también, en este contexto, ¿por qué se le dice al Señor Jesús así? Los apóstoles, cuando están escuchando esta pregunta de parte del Señor, le responden lo que la gente dice de él. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías u otro profeta. Y la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? El Señor Jesús no pregunta por curiosidad. La pregunta tiene una intención: invitar a los discípulos a reflexionar sobre su identidad, la identidad de Él. En aquel tiempo, la gente tenía diversas opiniones sobre el Señor Jesús. Ya hemos mencionado Elías, Juan el Bautista u otro profeta. Pero estas respuestas obviamente no están acertando. Con esta pregunta que le hace el Señor Jesús a los apóstoles, es una pregunta que también nos hace a nosotros. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Aquí la pregunta es: ¿quién es el Señor Jesús para mí? Pero la respuesta no es solamente decir: el Señor Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. La respuesta que yo dé tiene también que acomodarse en qué lugar ocupa realmente Jesús en mi vida. ¿Lo veo como el Salvador?
lo veo como el Hijo de Dios. Porque si yo digo que es el Hijo de Dios, pero no le hago caso, si yo digo que Él es el Salvador, pero no le hago caso, Él nos dice, hagan esto, no hagan aquello, traten a la gente así, compórtense así. Y aunque no lo diga con esas palabras imperativas, con su forma de actuar, nos está diciendo cómo debemos de vivir, de actuar, de comportarnos. Decir, pues, no, para mí Jesús es el Hijo de Dios, pero no estamos haciéndole caso. Entonces no es nuestro Salvador, no es el Todopoderoso, porque no le estamos haciendo caso. Quizá lo vemos y queremos que Él realice aquellas cosas para nuestro bien. Personas con mucho dinero, pero con una enfermedad terminal, gastando cantidades monumentales de dinero con tal de mantenerse con vida, y al no lograrlo le piden a Dios. ¿Dios puede hacer que una persona se mantenga con vida? Claro, ha resucitado a algunos. El primero, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, y hemos sabido de algunos casos en la actualidad, casos contemporáneos. Pero no nada más es pedirle, le hacemos caso, vivimos conforme a su enseñanza. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién es Jesús para mí? Aquí el apóstol Pedro tiene una relación con el Padre, con Dios. Inspirado por él, reconoce la verdadera identidad del Señor Jesús. Tú eres el Mesías, versículo 16. El Hijo del Dios viviente. Esta confesión es el fundamento de nuestra fe cristiana. Pero como mencionaba, no basta saber quién es Jesús. Es necesario vivir en consonancia, vivir en relación con esta verdad. Y aquí viene un cuestionamiento. ¿Mi fe en Jesús se limita a las palabras o refleja en mis acciones y decisiones diarias y mi forma de vivir lo que digo? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Somos falsos, somos hipócritas, somos mentirosos cuando decimos algo que no vivimos. Veamos el caso. Te amo, te quiero, pero solamente son palabras. En la manera de vivir no se refleja. Y en correspondencia, cuando la otra persona se dé cuenta que son puras mentiras lo que se dice, no corresponderá. Dios ciertamente nos corresponde. Y no es que corresponda a caprichos o milagros a las personas que cumplen con su palabra. Dios nos concede algo más que una petición. Dios nos concede la vida en plenitud, la vida eterna, que es algo que va más allá de lo que es este momento, esta circunstancia. Lo que vivimos terrenalmente no es cuestión solamente de mantenernos con vida o siempre tener salud, muy a pesar también de nuestros descuidos y de nuestra manera tan desorganizada, desordenada de vivir. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre, que está en el cielo. La fe es un don de Dios, no es fruto del esfuerzo humano. Pedro no llegó a esta conclusión por sí mismo, sino por la gracia divina. Y esto también es para nosotros. Nos recuerda que la fe auténtica nace de una relación íntima con Dios y de la apertura a su revelación. Podríamos decir que de los 12, en este sentido, el apóstol Pedro es el que más se había acercado en esa relación con Dios, el Padre, y por eso pudo tener esa inspiración. Dichoso tú. No es que una persona tenga más fe que otra a designio solamente de Dios, sino a disposición del corazón de la persona, a disposición de su voluntad para acercarse a Dios, como aquel que se acerca a una luz y en la medida que se acerca a esa luz queda iluminado. Así, en la medida que se acerca esa persona a Dios, tendrá también esa fe que le podrá ayudar a conocer cuál es su voluntad o cuáles son sus designios. Aquí viene una pregunta. ¿Busco la inspiración de Dios en mi vida o confío solamente en mis propias fuerzas o en mis propias palabras? Después de esta revelación, después de esta declaración, vienen unas palabras fuertes. Versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. No es un juego de palabras, no es una cuestión simbólica. Es una declaración de parte del mismo Señor Jesús. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Muchas cosas se alzarán en contra de la iglesia de Cristo. Ofensas, burlas, señalamientos, escándalos, traiciones, cismas.
pero nada de eso destruirá la iglesia de Cristo. Ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Ante la iglesia de Cristo, nadie podrá destruirla. Parecerá que se destruye, se pensará que quedan muy pocos, pero la iglesia se mantiene. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Vamos al versículo 19. Esta es otra declaración, no es simbólica en el sentido de que quiere dar a entender otra cosa. No es una metáfora, no es una analogía, no es una alegoría. Te daré las llaves. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Las llaves simbolizan autoridad para guiar, pastorear al pueblo de Dios. Pedro tiene una misión sumamente importante por encima de los otros apóstoles. Este poder no es arbitrario, no es algo que se tenga que manipular al mero capricho. Este poder está vinculado a la misión de guiar a los fieles en la verdad y en el perdón. Este pasaje nos invita entonces a profundizar en la identidad de Jesús como Cristo, como el Hijo de Dios, y también reconocer que Cristo tiene una iglesia, que Cristo la acompaña, la resguarda, y aún a pesar de los ataques, la iglesia subsistirá, permanecerá. No importa cuántos se salgan, no importa cuántos la ataquen, no importa que se vea devastada, la iglesia de Cristo seguirá en pie. Y buscando un mensaje para nosotros dentro de este pasaje, el Señor Jesús pregunta a sus discípulos y nos pregunta a nosotros: ¿quién dicen que soy? Con esta pregunta el Señor Jesús nos invita a responder a nosotros, a mí, a ti, a responder con fe y convicción, que respondamos como lo hizo Pedro. Esta confesión debe ser el centro de nuestra vida, es decir, que lo que digamos no tiene que estar solamente dicho con palabras, sino con la forma de vivir. Hoy necesitamos pedir esa gracia de Dios, de una fe auténtica, que no dependa solo de nuestras fuerzas. Sabemos que esa fe auténtica debe estar arraigada en relación íntima con Dios. Hay que buscar estar más en sintonía con Dios. La oración, la reflexión, la relación con los sacramentos para que nuestra fe sea fuerte. Estamos llamados también a valorar y a vivir nuestra vida, pero en pertenencia a la iglesia. Y esto lo digo no como una institución meramente humana, sino como una comunidad de fe fundada por Cristo. Voy a construir mi iglesia. Cuando nosotros nos decidimos seguir a Cristo, estamos en la iglesia de Cristo y por lo tanto es lo que nos tiene que llevar a vivir con coherencia, con fidelidad. No es institución humana, es institución divina. Jesús, el Señor Jesús es el fundamento. Y podemos fallar nosotros, tú, yo, pueden fallar muchas personas, pero aún así la iglesia de Cristo se va a sostener. Nos toca vivir en el esfuerzo de todos los días para que el maligno no nos venza. Estamos llamados nosotros a ser también esos instrumentos de reconciliación y perdón en las familias, en las comunidades. Hay que tener presente esto para podernos ayudar y no ser causa de tropiezo ni tampoco de división. El Señor Jesús confió a Pedro una misión única, pero todos los bautizados estamos llamados a ser piedras vivas. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, sí, yo soy una piedra viva en la construcción del reino de Dios. En un mundo que necesita esperanza, somos enviados a proclamar el evangelio, que donde nos vean, donde nos escuchen, donde convivan con nosotros, vean una piedra viva, algo que realmente ayude para que la iglesia de Dios crezca y pueda dar seguridad y confianza a quien ya la ha perdido. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para realmente cumplir con este papel, con este llamado que Él nos hace día con día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz.
es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.